Entrevista al Día. La reducción del impuesto al valor agregado al 8%, además de reformas a la ley seca, son parte de las propuestas para la reactivación económica. Estamos en este momento ya en contacto con Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, para hablar sobre estas reformas, cómo se podrá reactivar la economía en nuestro país en este 2025, que ha recibido también algunos golpes del sector productivo. Cómo recuperarse de estos golpes precisamente es parte de los planteamientos. Diego, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchísimas gracias. Por el contrario, siempre ustedes preocupados de desempeño de nuestro sector, que creo que es algo que de una u otra forma debe interesar a todos, pues tenemos una cadena de valor bastante importante. Ahora bien, respecto de estas reformas planteadas ya en esta ley orgánica, el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las áreas protegidas, se habla respecto de la ley seca en un país cuya economía en el ámbito ya en el turismo, incluso en el tema de los restaurantes, se mueve precisamente con esta dinámica. ¿Esto es importante? ¿Será determinante? Bueno, de una u otra forma, nosotros vamos tomando un protagonismo importante. La gente que vendemos comida, los restaurantes, tomamos un protagonismo importante en lo que es la propuesta turística. La gastronomía ecuatoriana a nivel internacional comienza a brillar, y evidentemente este tipo de restricciones que pueden o no tener sentido para muchos, nosotros no las estamos o no las hemos venido impulsando para que se reduzcan por el hecho de que desaparezcan en sí, sino que al menos reduzcan el número de horas. Los días viernes, los días sábados son días importantes para nuestro sector, y son los días que principalmente se ven afectados por esta reducción, por esta ley seca. Y evidentemente las elecciones, los comicios, cada vez son más recurrentes en nuestro país, cada vez hay más comicios. Incluso este propio año que ya tuvimos 2 elecciones, es decir, 6 días prácticamente, por no decir más horas, hemos tenido esta restricción. Ya se les van a sumar 3 días más por un potencial referéndum y una serie de cambios que se vienen en el futuro, que ya ha anunciado el gobierno nacional, por reformas que se darían a la Constitución y que requieren de que vayamos los ecuatorianos a elecciones. Entonces esa preocupación es la que nos ha llevado desde hace algunos meses atrás a ir viniendo a insistir al gobierno de que reduzca las horas, de que nos pongamos incluso en el contexto mundial. Los pocos países que ya hacen esto de la ley seca, nosotros somos el país que más horas utilizamos en esto, y realmente ver la utilidad de tantas horas versus el daño que esto representa a la actividad productiva, al comercio, al empleo y una serie de cuestiones que por otro lado se quiere incentivar. Entonces, que la gente no vea esto como un prejuicio hacia el tomar o no tomar licor, sino como un servicio que se deja de dar incluso a muchos turistas que no entienden la razón de ser de este tipo de medidas que se toman en nuestro país. Porque son eventos, me refiero a los eventos electorales, son eventos en los cuales el movimiento turístico sí se incrementa. Eso sí se ha demostrado. Es evidente que hay movimiento turístico, la gente sale, las familias salen, en muchos casos los amigos se reúnen. Es decir, sí se ha demostrado que hay un incremento en estos los fines de semana de elecciones. Sí, por supuesto que sí, mucha gente regresa a sus provincias y demás, y además el turismo per se no se debería frenar. Pero si usted lo pregunta a un operador turístico es el que de una u otra forma nos trae los turistas al Ecuador. Si es conveniente venir al país en tiempos electorales, lo que le van a decir es que no. Nosotros que en ciudades como Quito tenemos un promedio de hasta 2 días, que es bajísimo, de los turistas en el Ecuador. Imagínese que le toque justamente en un fin de semana de elecciones y usted no pueda, sabiendo que en el Ecuador, incluso, por ejemplo, en la ciudad de Quito en especial, la cerveza artesanal es ahora uno de los atractivos, parte de nuestra gastronomía, que no puede tomarse una cerveza ecuatoriana, que tanto a la gente habla, o que no puede comer su plato con un vino, o lo que sea, evidentemente llama la atención. Pero lo más importante, y mire que en el comunicado que enviamos ya se nos comienzan a sumar también las conocidas como wedding planners, las organizadoras de matrimonios, de eventos,
eventos. Muchos eventos tienen que ser suspendidos. Para una persona que trabaja en este negocio, el suspender un evento es comerse el 25% de sus ingresos de ese mes, porque generalmente estos eventos se dan en un fin de semana. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas desde una perspectiva mucho más, yo diría, madura. Yo creo que los países maduramos, las personas maduramos y somos responsables de nuestras acciones y nuestras actividades. Una persona no puede ir a votar en estado de embriaguez, y eso creo que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que se encuentra ahí puede determinarlo en su momento. Sin embargo, nuestro pedido no es que desaparezca, pero por lo menos que se reduzcan el número de horas y que se nos habiliten, en especial los días viernes. Los hoteleros que también se nos han unido a nosotros, ellos nos decían que, por ejemplo, los días sábados a ellos también se les caen un montón de convenciones y eventos. Muchas veces, por ejemplo, ahorita se escucha que en el mes de noviembre posiblemente va a haber elecciones. No se sabe a ciencia cierta. Una persona que viaja al Ecuador, una persona que organiza un matrimonio y una serie de cuestiones, no es que la organiza con semanas de anticipación, ni siquiera a veces con pocos meses, sino con varios meses de anticipación. ¿Qué tal que ustedes organicen un matrimonio, ya reserven el sitio donde va a hacerse el matrimonio y resulta ser que ese fin de semana cae ley seca? Pues evidentemente uno de los componentes interesantes del matrimonio, el brindis, la tomada de vino y por supuesto el festejo, el licor con moderación, evidentemente es parte del festejo, es parte de la cultura, evidentemente se va a ver perjudicado. Entonces yo creo que no es uno, son varios los negocios que nos vemos afectados, no es una industria incluso la que se ve afectada, son varias las industrias que se ven afectadas, y agradecemos que el gobierno nacional ha puesto por fin esto sobre el tapete, por fin habla del tema y por fin lo pone incluso en leyes emergentes para que en este momento la nueva asamblea incluso lo considere, y nuestro deber es hacerle entender a la asamblea que esto no es tan simple como parece. Esto es entre un 10 y un 20% de las bajas de las ventas de un mes para una industria que ya viene caída desde épocas del 2019 con paros nacionales, toda la pandemia y demás, en un 20% y no se recupera. Entonces esto aumenta más el problema, del cual todavía no termina de salir buena parte de la industria por todos los otros problemas que han existido. Así es que más allá de las buenas intenciones de mejorar la dinámica de la economía de nuestro país y demás, hay que tratar de quitar las pinzas que muchas veces se nos pone también y que no nos permite seguir progresando o seguir en esta activación económica que es básica en este momento. Para utilizar el mismo término, estas pinzas y parte de estas pinzas que frenan el desarrollo ha sido históricamente el impuesto al valor agregado. En muchos feriados se ha decretado la reducción del IVA al 8% solo de manera expresa, y esto también podría dar cierta garantía para el sector productivo, para el sector turístico, el hecho de que se mantenga ahí en el tiempo para feriados o incluso los días de los comicios, ¿por qué no? En la ley emergente de turismo, que usted recordará, Fausto, ya debe ser un año. Nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional, personalmente estuve en la comisión de lo económico que la trató. Nosotros ya hablamos del hecho de que el sector turístico formal, el que tiene el registro turístico, este sector necesita de alguna forma incentivar el consumo, en especial local, porque con un estado de guerra, con todo lo que hemos vivido los últimos años, el turismo internacional se ha ido, está espantado y estamos recién en un proceso de traerlo y eso va a tomar tiempo, y que una buena forma era mantener un IVA diferenciado permanente, por lo menos por unos 3 años seguidos, como lo han hecho también otros países. Que si el problema era recaudación, nuestra industria es una industria muy elástica. Esto quiere decir que cuando hay pequeñas bajas en los precios, hay altos subidas del consumo dentro de él. Y lo que necesitamos es consumo, necesitamos que haya liquidez, necesitamos más empleo y demás. Entonces, también lo recibimos como muy buena noticia que al menos se ha dado un paso adicional. Los 12 días que se pusieron, se puede decir, en una ley
ley en el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora tienen la posibilidad el presidente de la República de no tener un límite de días. Y eso permite pensar que incluso el día de mañana podemos sentarnos con el gobierno nacional y hablar de meses. Decir, por lo menos, si es que no es este IVA permanente, probemos 1, 2, 3 meses de bajar el IVA en el sector turístico formal y veamos cuál es el verdadero efecto, cuánto realmente dejan de recaudar. Evidentemente, si antes salían 10 personas a comer, por poner un ejemplo matemático, con el 15% de IVA y le bajan el 8% de IVA por 2, 3, 4 meses, no van a salir 10, ya van a salir 15, ya van a salir 16 personas. Entonces la recaudación puede, quién sabe, ser incluso la misma, pero activando el consumo, generando mayor empleo, que es lo que creo el gobierno nacional requiere, más impuesto a la renta. Esto es un estímulo al sector formal en una industria que, como muchas, está afectadísima por el tema de la informalidad, por el tema de la clandestinidad, incluso volviendo al tema de la ley seca. Todo lo que es prohibiciones, todo lo que es más impuestos y demás, lo que hace es incentivar la clandestinidad, la informalidad. Entonces lo ponemos no solamente sobre la mesa como una forma de generar más empleo, de generarle, quién sabe, los mismos o más ingresos al propio gobierno nacional, sino también activar este turismo local, por el que ahora incluso el propio Ministerio de Turismo está haciendo. Es que reitero, creo que son dos medidas que nosotros como sector habíamos estado pidiendo desde hace tiempo. La tercera medida que habíamos pedido y que esperamos pronto también se tome en cuenta es la reforma a la legislación laboral. En un sector como el turístico, el Código de Trabajo actual no funciona, ya lo venimos diciendo por décadas, no solamente por años. Entonces creo que estas tres medidas de estas dos que se han dado, nosotros tenemos que reconocer que el gobierno nacional, o bueno, esperemos que se den, debemos reconocer que el gobierno nacional ha atendido lo que nosotros hemos venido pidiendo, y ahora la Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad, en el caso de la ley seca, de al menos volverla a poner en el segundo debate. Pues lamentablemente del primer debate decidieron no tomarla en cuenta, y la del IVA, pues que pase con el paquete de leyes o de reformas y artículos que van en la nueva ley orgánica. Pero ¿cuál es la respuesta que han tenido en este primer acercamiento que hubo con las autoridades? El ministro de Turismo, Mateo Espriella, también tuvieron este acercamiento, esta reunión, como mencionan. ¿Hay una receptividad, hay quizá una aceptación o reconocimiento de que esto podría cambiar la situación del sector? Bueno, mire lo que es la vida. Nils Olsen, ex ministro de Turismo, actual presidente de la Asamblea Nacional, con él veníamos discutiendo esto desde hace mucho tiempo, desde que lo conocimos como ministro. Pues en la industria, él ya es una persona que tiene varios años en la industria turística. Uh-huh. Y básicamente nosotros le habíamos ya manifestado de estas necesidades, que si alguien conoce en este momento el asunto relacionado a estas leyes que estamos esperando que se cambien determinados articulados, es el ministro Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, y por supuesto Mateo Espriella, quien en su momento era asesor del ministro Olsen, siempre ha estado cerca también de esto. Con él nos reunimos semanas atrás, uh-huh, con todo el sector restaurantero del país, porque nosotros como Confederación de Restaurantes del Ecuador representamos a este entorno, y él nos ofreció, por supuesto, el poder realizarlo. Con el ministro Lasso, quien hizo justamente esto de los 12 días, fue con el ministro Olsen en su momento. Y cuando sucedió esto de los 12 días, como sector turístico ya nos acercamos por una preocupación que teníamos, que era la parte operativa de implementar esa baja del IVA permanente en cada tres días, cada determinado tiempo, ¿no? Porque bueno, suena interesante y demás, pero operativamente ellos saben que es complicado. Hay que cambiar sistemas, hay que volver los sistemas como estaban, hay tarjetas de crédito y una serie de cuestiones que todo es automatizado ahora, todo es a través de los sistemas que tenemos, y eso implica. Entonces, por eso también nosotros habíamos hablado de la continuidad de esta baja del impuesto, que tampoco hasta cierto punto complique nuestros sistemas y demás. Así es que ellos están al tanto. Y
Valentina Centeno, quien preside la comisión que ahora trata estos temas, estuvimos en su oficina también cuando hablaron de la ley emergente de turismo y le hicimos una exposición sobre el tema del IVA. Así es que yo creo que ellos han sido empáticos con el sector, más allá de que son gente que conoce, que se mueve por el país. Ministro Estrella se mueve muchísimo por el país y escucha lo que la industria formal le pide. Yo creo que eso es una buena noticia. Estamos ante un gobierno que aparentemente escucha a las industrias, no solo a las grandes exportadoras y demás, que a veces tenemos esa sensación, ¿no? De que el Ecuador solo depende de los grandes exportadores y no sabemos que, por ejemplo, las grandes exportaciones de camarón, de banano y demás se dan gracias también a los grandes consumos de los grandes restaurantes y de la gran industria turística mundial. Y justo son eso, los que están llevando la marca país también afuera del país, y la gente viene acá a conocer dónde se producen esas delicias que hacen ahora del mundo un sitio gastronómico interesante. Y a propósito del sector hotelero, que creo que es importante siempre, ustedes también mantienen cercanía con este sector, y a propósito en este contexto del turismo, es un sector que ha sido duramente afectado por varias razones. Hace poco tuve contacto con algunos de los representantes de la Federación Hotelera y muestran su preocupación. Este es uno de los sectores, quizá, si no el más golpeado del sector turístico. Hay propuestas de reactivación para este sector, un poco también hablando en este contexto o esta oportunidad que tienen también para incluir ya en un cuerpo legal cambios. Sí, bueno, Fausto, el sector hotelero, también como la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, está con nosotros junto a esto también. Y sí, efectivamente, el sector hotelero requiere también de que el país tenga las condiciones necesarias para que la gente no solamente quiera venir acá de paso, por ejemplo, hacia Galápagos, ¿no? El sector hotelero, como nosotros, también ha insistido permanentemente en la necesidad de la promoción turística. Una de las buenas noticias que dio la ley emergente de turismo, que ya va un año, hay que decirlo, fue los fondos de promoción turística, la tasa Ecodelta que se cobra a las personas que salen de viaje, incluso a las que llegan acá al Ecuador para la promoción del país, entra en un proceso en el cual ya va a ser manejada directamente desde el Ministerio de Turismo. Para este año se esperaban entre 20 y 30 millones desde el 1 de enero, estamos en el mes de julio ya, y lamentablemente no termina de entregarse ese dinero, y por ende todo esto que debemos estar haciendo hacia afuera, incluso aprovechando la marca Ecuador, a la cual hemos apoyado, la que hemos estado ahí al lado de esta marca, no se ha podido explotar todavía lo suficiente, pero tenemos la confianza que en las próximas semanas, porque ya no puede pasar más tiempo, comencemos a oír del Ecuador afuera. Eso genere también una contraparte a lo que últimamente se ha venido oyendo de nuestro país, que no son exactamente buenas noticias, ¿no? Entre los grandes futbolistas que salen en el campeonato mundial de clubes, entre el hecho de que en pocos días tenemos aquí el mundial o la Copa América femenina, entre todas las buenas noticias que damos en el ámbito gastronómico, campeones para ir a participar por el mejor helado del mundo, en fin, tantas buenas noticias que ahora da nuestro país, se vuelven confusas entre un país en guerra, entre un país de violencia, entre un país de más. Yo creo que el turismo es la oportunidad también de limpiarnos la cara, y con ello hacia la hotelería, hacia la restauración, hacia la operación turística, traer gente al Ecuador, que no sea solamente ese Galápagos, como digo. Creo que la industria hotelera lo que más pide en este momento es que el país promocione consistentemente, que tenga un plan en el cual se ha trabajado en mesas con el Ministerio de Turismo hacia ese fin. Y de hecho el potencial es gigante y el impulso es necesario para este sector. Sin duda, uno de los sectores que han estado postergados por varios años. Diego, se nos terminó el tiempo. Gracias nuevamente por su tiempo, por haber estado con nosotros. Importante que estas propuestas ojalá lleguen al menos a discutirse, sean parte del debate. Diego, nuevamente gracias.
Augusto, muchas gracias por su apoyo y invitar a toda la gente a activar el turismo. Estamos en el verano en la parte de la sierra y demás. Hagan turismo local, salgan a sus restaurantes, activemos, que creo que finalmente esto es un círculo virtuoso que termina llegando a todos y regando a todo nuestro país que tanto lo necesita. Es una gran oportunidad para ello. Nuevamente, gracias. Agradecemos a Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, hablando sobre algunos de los planteamientos de reforma a la ley seca IVA reducidos, propuestas de reactivación de este sector.